Muy buenos días. Son buenos porque esto es lo que tiene que haber ahora. Si en esta época no hay frío, pues ¿cuándo lo va a haber, no? Pero como veis, y cada semana podemos comprobar el avance. Esto no para, ni va a parar hasta que el Señor nos lleve a otro lugar que creo que es bastante mejor. Un lugar que Él está, según nos enseñan las Escrituras, preparando para nosotros. Recuerda lo que dice Juan capítulo 14, que voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy vosotros también pues estéis conmigo. No sé si los que hablan mucho ahí en la reunión irán. Tengo que preguntar. Bueno, eso no lo dice la Biblia, ¿no? Los que hablan durante la reunión no habla de vosotros, tranquilos. Pero bueno, también si nos callamos es mejor. Habíamos quedado en que íbamos a hablar de las bienaventuranzas, recordáis, hace unas semanas. Porque tienen un sentido y una enseñanza, creo que es importante para este momento en el cual estamos preparando nuestras vidas, todas nuestras vidas. Nosotros como pastores, representantes, delegados, vamos a llamar, de Cristo, tenemos la responsabilidad y la obligación pues, de preparar al cuerpo de Cristo para que podamos llegar a ese punto anunciado, esperado y deseado. No por todos, lo puedo asegurar. Y el Señor fue muy claro en anunciarnos que esto iba a ser así. Por eso, ante esa perspectiva, pues ya hace mucho tiempo que mi intención, mi interés y la de todos nosotros, y la del Señor sobre todo, es que las cosas, por lo menos las cosas que sabemos muy claramente que Él nos advirtió, que son clarísimas. Habló de esa apostasía que se iba a derramar sobre todos los habitantes de la tierra. Habló de unas situaciones extrañas como las que estamos viviendo en estos momentos, donde delante de nuestros ojos se va derrumbando todo y vemos con cierta impotencia e incredulidad, sobre todo incredulidad en ver que está pasando cosas muy trascendentales a nivel mundial y apenas hay una reacción de la gente. ¿Recordáis que me gusta usar una ilustración que más que ilustración quiero que la tengas fresca en tu mente porque es lo que está ocurriendo. Y te quiero que la tengas fresca en tu mente para que no te ocurra a ti, para que no nos ocurra a nosotros, porque yo no me puedo excluir ni mucho menos de toda esta situación. Y es la anécdota de la rana cuando es introducida en el agua fría dentro de una olla que va a ser hervida, y la rana, cuando tú la introduces allí en el agua fría, pues todo está bien. Pero la llama empieza a calentar el agua y como es progresivo, pues resulta que la rana, y esto es un experimento que se puede hacer, no me gustaría que lo hicierais, más bien créeme, porque sacrificar una rana para reforzar tu incredulidad, no. Pero es cierto, y lo puedes comprobar, que es un experimento científico, que por la llama que está debajo de la olla, la temperatura empieza a subir y a subir y a subir, pero hay un fenómeno y es que el cuerpo de la rana se empieza a aclimatar a las circunstancias. O sea, sube un poco más la temperatura y se aclimata, sube más y se aclimata, pero claro, llega un momento en que empieza a hervir y la rana pues se cuece. Pero nunca se dio cuenta. Tiene la capacidad de saltar del agua, pero nunca lo hizo porque se fue aclimatando, se fue acostumbrando.
se fue adaptando al medio. Será por eso que el Señor nos advierte una y otra vez, pero una de las formas más contundentes y que a mí me gusta utilizar, pues es la que el apóstol Juan en una de sus cartas, en la primera carta, nos dice: no os conforméis a este siglo, o sea, no toméis la misma forma de este siglo. ¿Qué significa eso? Pues no seamos como todos los demás en cuanto a que poco a poco va subiendo la temperatura, vamos viendo delante de nuestros propios ojos como las cosas que antes serían una ofensa, serían un oprobio, que todo el mundo se escandalizaría. Hoy no pasa nada porque los gobernantes mientan descaradamente, porque roben elecciones, como ocurrió en los Estados Unidos y como ha ocurrido aquí en España, como ocurre en Venezuela, como ocurre en muchos lugares. Se roban elecciones delante de los ojos de la gente, pero veo que se están acostumbrando. Veo que ya es normal. Quiere decir que la temperatura y la adaptación van subiendo paralelamente. Pero esto va a convertirse en un verdadero infierno, como cuando echa a hervir el agua, y mucha gente va a sufrir grandes daños. ¿Por qué? Porque se fueron adaptando, se fueron conformando a este siglo. Y no estamos haciendo, o no se está haciendo nada, o muy poquitas cosas. Esta es nuestra situación real de hoy en día, situación que el Señor pues tuvo la amabilidad y la gentileza y, por supuesto, el amor inmenso de comunicárnosla por anticipado, pero aún así hay una gran parte del pueblo de Dios que no lo cree o lo oye como el que oye llover. Y claro, a base de repetirlo, algunos dicen: bueno, ya está otra vez el pastor con la misma monserga. Pues sí, aquí estoy con la misma monserga. Y espero que te sea útil. Y espero que cuando llegue el momento de que nos presentemos delante del Señor, le digas: gracias por mi pastor, que era muy pesadito con estas cosas, que nos advertía una y otra vez para que no nos pasara como a esa famosa rana, que nos vayamos a cocer, porque en este caso es en el infierno. Es muy grave la situación. Es muy grave que nos acostumbremos. Es muy grave que nosotros... nosotros no tenemos que salir a las calles a manifestarnos. No tenemos que salir a las calles con pancartas, no. Tenemos que reforzar nuestra oración, tenemos que reforzar nuestra convicción de que Dios cumplirá sus promesas, lo que acabamos de cantar, ¿no? Dios va a cumplir sus promesas, pero no lo podemos convertir en algo rutinario, sino que tiene que ser una realidad para nosotros, que nosotros estemos realmente convencidos de que esto va a ser así, de que el final que Dios nos dijo: mira, esto va a pasar, y va a pasar así, y nos lo ha dado con detalles, nosotros estamos listos, preparados. Porque dice claramente la Biblia que va a haber muchas que no. El 50% no. No sé si es una cifra aproximada, porque, claro, si yo me atengo a lo que es estrictamente la Biblia, dice que había 10 vírgenes, 5 sí, 5 no, eso es un 50%. Ahora, no lo sé, porque la misericordia de Dios es tan grande que puede cambiar todas las cosas. Porque si esto lo medito bajo el prisma de la parábola del sembrador, todavía se nos pone peor el asunto, porque ahí lo divide no en 2 partes, sino en 4, y solo una tiene éxito. Quiere decir, del 50% pasamos al 25%. Esto es para intimidar a alguien. Bueno, si esa intimidación te lleva a buscar a Cristo, pues sí. Sí. Lo mejor es que tengas miedo de Dios, porque dice que es el principio de la sabiduría. Y sabes, lo más sabio es que cuando todo esto termine, tú te encuentres en el cielo. Eso ha sido, dice, este hombre, esta mujer ha sido sabio. Si no, ha sido torpe. A lo mejor te has estudiado todos los libros de este mundo. No creo que te sirvan mucho en el infierno. Porque primero es lo primero. El gran secreto de la vida cristiana, yo lo resumiría, ya siendo cristianos, yo lo resumiría en un capítulo que hoy, un libro, el primer libro del Nuevo Testamento que vamos a tocar hoy, que es el Mateo capítulo 5, pero el capítulo 6, sabéis, es un versículo que yo
aconsejo que aprendamos de memoria, que es en el capítulo 6, el versículo 33, porque esa es la clave. Mas buscad primeramente, no cuando tengas tiempo, no a ver si no tienes otra cosa que hacer, o dicen, bueno, hoy mira, qué bonito está el día, me voy a ir a la iglesia. Eso no es lo que dice ahí. Por tanto, lo otro tampoco va a pasar, si esa es la actitud. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y algo muy importante, su justicia. No dice ni siquiera la justicia, dice su justicia. Porque hoy estamos viendo cómo la justicia de Dios y la justicia de los hombres se van separando y separando y separando. Como cada vez que se dicta una ley es para echarse a temblar. Porque parece que tiene una competencia a ver quién propone la ley más injusta o más estúpida. ¿Sabéis que en España ya el español no es importante? ¿Te imaginas que en Inglaterra dijera, no, el inglés no tiene ninguna importancia, eso, cada uno hable como le dé la gana? ¿Alguien podría asumir eso? En España sí. Campeones en estupidez, número 1. No hay país que se aproxime. Porque este país es de ranas. Este país ha ido subiendo el fuego y subiendo el fuego y todo el mundo está feliz hasta que mueran. No lo entiendo. Perdona, sí lo entiendo. Porque para mí es clarísimo, pero me cuesta tanto aceptarlo y admitirlo. Uno se resiste a esas cosas, ¿no? Pero la realidad es esa. Tenemos que ser conscientes nosotros. Porque claro, si yo ahora mismo pudiera estar hablando para toda España, diría lo mismo. Pero estoy hablando para los presentes y para que si alguien por ahí en internet, en directo o luego en diferido, escucha esta predicación, pueda llegar a sus corazones y diga, ya no quiero ser una rana, sino quiero ser alguien racional, porque a los que nos llaman animales, a los hombres, por lo menos tienen la deferencia de decirle que somos animales racionales. O sea, que usamos la razón. Tenemos algo aquí arriba, que no es un instinto para comer las cosas. Ya sabéis que un perro no come lo mismo que una trucha. Y no es que sean inteligentes, es que ya lo llevan escrito. Nosotros tenemos la capacidad de, además, pensar. Por eso, repito, agradezco a estos señores que nos llaman animales, que por lo menos tienen la deferencia de diferenciarnos y decir que somos racionales. Ahora, cada vez yo lo dudo más. Si ese raciocinio está funcionando, porque yo creo que está siendo cada vez más afectado, más y más. La temperatura sube y sube y sube. Pero yo quiero preparar nuestros corazones y nuestras vidas, porque en lo cotidiano suma. O sea, cada día tenemos que estar conscientes de que lo que hagamos, lo que vayamos haciendo, tiene una repercusión. Porque no es un día a la semana, son todos los días de la semana. El séptimo día es que nos juntamos en este sitio tan bendecido, sinceramente. Estamos en un privilegio, no es el único. Pero nosotros tenemos este privilegio y lo tenemos que aprovechar, disfrutar y ser muy agradecidos con Dios. Es altamente preocupante. Yo llevo años, una vez, ignorante de mí, entrando en esta dinámica. Por querer hacer el reino de los cielos, o sea, por querer que más gente fuera atraída hacia el Evangelio. Estuvimos metidos en el asunto de la prosperidad
y estuvimos predicando también y haciendo aún cosas que son totalmente aparte de la Biblia. Claro, cuando te das cuenta, cambias. Esa es la única diferencia, ¿sabéis? Es que no nos equivoquemos, todo el mundo se equivoca. La única diferencia es que tú sepas reconocer tu equivocación y des la vuelta. Te arrepientas, ¿no? Y volvamos hacia el camino correcto. Y el camino correcto es Jesús, porque recuerda, Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso dice Jesús, nuestro Señor. Pero para que nosotros tengamos una vida recta, una vida que muestre lo que somos, porque si somos cristianos tendríamos que mostrar como cristianos. Después de haber cometido aquel error, pues evidentemente volvimos atrás y ahora no es que seamos exactamente hoy beligerantes contra eso, aunque yo he sido muy beligerante en otros momentos, más bien me dan pena y lástima. Y ya algún día os contaré algo que es mi impresión sobre un asunto que no podemos comentar al día de hoy. Pero esto se ha vuelto algo muy distinto a la Biblia. Porque hoy estamos aquí, pero hay mucha gente que está en otros lugares. Y recuerda que cuando la palabra muchos aparece en la Biblia, no es para decir muchos se salvan. Muchos apostatan, muchos se apartan, muchos se equivocan, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y Él responderá, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad, y siempre va la palabra muchos. Por el contrario, cuando dice pocos, es el remanente, los salvos. No creas que somos un grupo exclusivo, aunque sí. Sí, es un grupo exclusivo, eso dice la Biblia. Ahora, no es decir, mira, es este grupo o esta la que, o es esta persona o esta no. Eso, ¿sabes? Hay dos personas en el mundo que saben tu realidad. Dios, que todo lo sabe, y tú. Porque ¿quién conoce el espíritu del hombre, o sea, el hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Por sus frutos, nosotros dice la Biblia que podemos conocer, apreciar qué es lo que haces. Ahora, hay frutos que se imitan, hay frutos que no son genuinos del corazón, sino que son pues simplemente una imitación, como he dicho. Pero lo importante ahora es que sin creernos que somos la última Coca-Cola del desierto, sí hemos ido dando los pasos necesarios para ir ajustándonos a la palabra y al Evangelio. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en aquellas predicaciones que yo incluso llegué a hacer, donde decía, y me arrepiento, y si alguno quedó afectado y está todavía afectado por aquellas predicaciones, por favor, te pido perdón, pero olvídalas. Olvídalas. Porque se alejaban tanto del Evangelio. Están tan lejos del Evangelio. Y no es algo que ha pasado, es que hoy todavía hay gente que sigue empeñada y empecinada en hacer eso. Esa prosperidad falsa. Porque lo que anuncia el Señor para nosotros, lo que el Señor, y por tanto el Evangelio, la buena noticia, por supuesto la salvación, tiene mucho que ver con las bienaventuranzas. Porque empieza a relacionar la palabra bienaventuranzas, que para el que no lo sepa es una palabra, en griego es makarios, y significa feliz, dichoso. En hebreo es barak y significa bendición. Bendición. Todo
O sea, lo que Dios va a respaldar y lo que a nosotros nos va a beneficiar es lo que el Señor en un momento determinado les enseña en un lugar que muchos de nosotros conocemos porque hemos ido a Israel y sabemos dónde está Cafarnaúm y sabemos que hay unas laderas, unos montes donde el Señor les enseñó, pero claro, a sus discípulos, ¿sabéis? Es uno de los graves errores, bueno, da lo mismo. Bueno, no da lo mismo, pero no es tan contundente, pensando que todo esto se le enseñó a una multitud que había detrás de él. Una multitud que, por cierto, yo creo que cuando se enteraron de todas las cosas que Jesús pretendía de ellos, se fueron. Porque llega un momento, si recuerdas en la Escritura, donde todos se van. E incluso le tiene que decir al Señor a sus discípulos, ¿y vosotros qué vais a hacer? ¿También os vais a ir? Porque percibió en su corazón que estaban dudando. Estaban diciendo, bueno, si teníamos un ministerio, entre comillas, ¿no? Un ministerio tan grande, con miles de personas que venían, etcétera, etcétera, y de repente se van, ¿esto será que nos hemos equivocado? ¿Estamos fracasados? No tenemos, a lo mejor pensábamos que Jesús era el esperado, el Mesías, y no lo es. Todos esos pensamientos los sabía el Señor. Por eso les pregunta, ¿y vosotros qué vais a hacer? ¿También os queréis ir? Porque todos pensaban que iba a ser... Claro, fíjate, tantos 2000 años después se vuelve a reproducir el mismo fenómeno, que la gente solo quiere lo mejor, estar bien, no tener problemas, que todo marche sobre ruedas, que sean prósperos, ricos y bueno, de todo. Porque ellos, ¿sabes?, comían bien, el Señor les daba de comer para aquella época y aquellas circunstancias, multiplicaba, recuerda, los alimentos, ¿no? Y dice que mucha gente le seguía solamente por eso. Pero llegó un momento en que, al confrontarlos con la realidad de la enseñanza, con la realidad de lo que él creía y quería, pues se marcharon. Se marcharon. Porque no les prometió que no les iba a pasar nada. No les prometió que iba, a partir del momento en que lo conocieran, ni un solo problema iban a tener en su vida, todo iba a marchar sobre ruedas y todo iba a ser un jardín de flores con olor a rosa. No les prometió eso. Cuando en aquel lugar, en Cafarnaúm, el Señor les aparta y comienza... El capítulo 5 comienza un pasaje de la vida de Jesús que le llamamos, se le conoce habitualmente como el Sermón del Monte. ¿Por qué fue en un monte? Y lo primero que les enseña es precisamente las normas del reino de los cielos. Las bienaventuranzas, o sea, las razones por las cuales dice vosotros tenéis que estar muy felices, muy dichosos, muy gozosos, y las enumera. Pero esas bienaventuranzas tienen unas 4 características que quiero comentarte antes de ir a desarrollar una por una. Primero, son un código de ética. Un código de ética. Pero para los discípulos. Porque si le pones atención al texto, Jesús no le enseñó esto a toda la masa, a toda la gente que estaba allí. Sino que lo que dice el capítulo 5 es, viendo la multitud, viéndola, subió al monte y se sentó. Pero la multitud, ¿dónde se quedó? Abajo. Vinieron a él sus discípulos. O sea, los que le acompañaron a ese lugar alto fueron sus discípulos, no fue toda la masa. No fue todo el pueblo. Claro, los discípulos luego comunicaron esto y vieron otras cosas que sí les dijo Jesús directamente que claro, ya no les gustaba. Porque nosotros tenemos un espíritu de rana. ¿Quién hablaba el otro día del espíritu de rana? No recuerdo. Nos gusta cocernos. Nos gusta no sentir.
nos gusta muy poquito los problemas. ¿Verdad que no? No nos gusta. Bien. Entonces, ese código ético que es para los discípulos también es una norma de conducta para todos los creyentes. Todos. No hay un grupo de élite que sí está dispuesto a sufrir y va a sufrir y los otros no. No, no. Es una norma para todos los creyentes. El discípulo es el que tiene la obligación, la responsabilidad de compartirlo. Segundo, contrasta para los judíos los valores del reino, que es eterno, con los valores mundanos, que son temporales. Los contrasta, o sea, los contrapone, los pone en evidencia. Porque nada de lo que va a decir a continuación tiene sentido aparentemente, sino que sería como una especie de locura, pero recuerda que el Evangelio es locura. Tercero, algo muy importante que también se contrasta, o sea, se pone a prueba, es la fe superficial que tenían los fariseos o los religiosos en contraposición con la verdadera que Cristo quiere. Porque la fe de los religiosos es que no pase nada, que todo esté bien, que todo vaya bien, que hagamos una serie de prácticas y ya todo se arreglará. Pero las bienaventuranzas lo que van a poner es enfrente uno de otro. Porque Jesús quiere una fe que confíe en Él, en esperanza contra esperanza, una fe que vea lo imposible y piense y diga, Dios va a hacer lo posible. Somos herederos según la Biblia de Abraham en cuanto a la fe. Y así por encimita, si miras la vida de Abraham, fue un hombre que tuvo que ejercitar la fe. Era un hombre que le iba muy bien en su tierra. Muy bien. Porque las posesiones que logró sacar de allí con él eran muchas, muy abundantes. Pero Dios le había puesto el ojo y lo escogió. Pero no venían exactamente de una familia sacerdotal, porque su padre, el padre de Abraham, ¿sabéis lo que hacía? Su principal oficio y ocupación, por tanto, su principal fuente de ingresos, ¿sabes cuál era? Hacía ídolos, era platero. Platero es una expresión que significa que hacía ídolos, muñecos. Ídolos de otros dioses y los vendía, y con eso ganaban mucho dinero. Y Abraham heredó ese negocio. Pero él tenía una inquietud y un día, sabéis, pues por la historia, ¿no?, de que está en la Biblia, que aquellos muñecos fueron tocados por el cielo y él reaccionó definitivamente y dijo, hay un Dios por encima de todo esto. Y ese Dios que está por encima de todo esto todavía, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, de tu comodidad. De lo que conoces, lo que controlas, lo que dominas, sal. Y vas a ir, en principio, el primer paso de fe es a un sitio que ya te mostraré. Ya te lo diré. Hay que tener mucho valor. Y a lo mejor lo pensamos nosotros que no tenemos nada, o muy poco. O lo que tenemos a veces cabe en una maleta. Y aún así nos costaría dar un paso de fe. Pero Abraham toma pues todo lo que tiene, incluso a su padre, sabéis, a su sobrino Lot, que luego tendría su papel importante también dentro de todo esto, y salen, pero llegan a otro punto donde tienen otro toque de fe. Ya Dios sí le dice dónde van a ir. Le dice, vas a ir a la tierra de Canaán. Y allí te vas a asentar. En aquel tiempo sabían las cosas que ocurrían y sabían que Canaán pues no era un sitio muy bueno. Claro,
muy bueno en cuanto a la clase de gente que había allí, sino que era un sitio bueno en cuanto a que había mucha vegetación, mucha abundancia. Algunos piensan, o no nos damos cuenta, de que fue justamente en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Lot, cuando lo que hoy conocemos como Mar Muerto se murió. Antes no. No se dan cuenta de que todo lo que es ese desierto y esa depresión, ese agujero tan tremendo que supone toda la zona del Mar Muerto, entonces no era así. Sabemos por la Escritura que se llamaba no el desierto, sino el bosque. Era un bosque. Y cuando ahí Lot, haciendo su papel, precisamente tienen aquellas disputas y Abraham, que evidentemente era un hombre noble, le dice Lot, mira, vamos a acabar con los problemas, yo no quiero tener problemas contigo, así que vamos a elegir. Se subieron a un monte y le dijo a Abraham, donde tú vayas, yo me iré al otro lado, no te preocupes, te voy a dar a ti la primera opción. Y Lot no era una joyita, ¿no? Lot, más bien, los problemas venían por causa de él y de que él no era el llamado, sino tenía más bien pues, una mente mundana. ¿Alguien puede pensar, porque a mí me gusta hacer reflexiones, por aquello de que somos animales racionales, ¿no? Me gusta usar el raciocinio, de que Lot iba a irse a ese desierto? Hay una palabra que se usa en Latinoamérica que me gusta mucho, ese peladero. Sin agua, sin vegetación, a que se murieran sus ovejas. ¿Alguien puede pensar eso? Hay mucha gente que sí. Porque no lo meditan, ni siquiera hacen el oficio de animal racional. Se fue hacia un bosque, una zona fértil, una llanura impresionante. No había ningún mar muerto. Estaba vivo, y bien vivo. Y era la mejor zona. Y Lot dijo, para allá. Y Abraham le dijo, bueno, tranquilo, yo me voy para el otro lado. Tampoco era un desierto. Pero lo que quiero decir con esto es que siempre Abraham fue marcando pasos y demostrando su fe. Pero una fe que estaba basada principalmente en lo que Dios le decía. Es que eso es la fe. La fe no es creer que tu coche viejecito de 15 años se va a convertir de repente en un Mercedes. O que el piso de protección oficial viejo en el que vives se va a convertir en un chalet de lujo en La Moraleja. No es eso la fe. Sino que la fe superficial, tipo fariseo, tiene que ser contrastada con la fe que Cristo quiere, que es la que le creamos en esperanza contra esperanza. Y en cuarto lugar, las bienaventuranzas muestran que las expectativas del Antiguo Testamento se verían cumplidas en el reino nuevo que anunciaba Jesús. Estas bienaventuranzas no pueden ser tomadas selectivamente. Uno no escoge lo que quiere y deja el resto, sino que deben tomarse como un todo y describen lo que debemos ser como seguidores de Cristo. Claro, empieza a decirnos Cristo. Primera, bienaventurados los pobres en espíritu. No cuadra, ¿no? Pobre y bienaventurado, feliz. En primer lugar, esto mismo en el Evangelio de Lucas también lo relata y allí es menos explícito, por eso yo me gusta usar el de Mateo. Habla pobres en espíritu. Un pobre en espíritu es lo que un día fuimos nosotros
Y espero que si nunca te has sentido pobre en espíritu, hoy te sientas pobre en espíritu, porque la pobreza en el espíritu hace que entiendas que eres un destituido espiritual, un marginal espiritual, que ha sido apartado del Señor. Por cuanto todos pecamos y todos hemos sido apartados de la gloria del Señor. Ese es el que encuentra respuesta en Cristo. En el Cristo, repito, de la fe verdadera, no de la superficial. La fe que salva. La fe que garantiza la entrada en el reino de los cielos, que solamente es por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, está muy relacionado con la humildad, porque pobreza en el espíritu y reino de los cielos están sumamente ligados. Ahí que dice, porque de ellos es el reino, de ellos es el reino de los cielos. El propietario del reino de los cielos es el que reconoce, el que se humilla, dice el Señor claramente, el que se humilla será ensalzado, será llevado a la presencia del Altísimo. Mas el que se enorgullece y sigue esos designios de parte de Satanás no entrará en el reino de los cielos. Y es un reino que evidentemente comienza aquí en la tierra, pero no comienza físicamente. El reino de los cielos no es físico, hoy por hoy, sino que es espiritual. Si yo no acepto las condiciones del reino, y fíjate, ya nos está marcando pautas, no habla de nada bueno, no habla de que ya no vas a tener problemas, ya no habla de una vida maravillosa, me refiero en cuanto a lo terrenal, que eso es lo que algunos han confundido, y en otro tiempo quizás nosotros lo confundimos, de creer que la vida cristiana es una vida que no pasa nada, una vida que todo va bien, una vida que no hay enfermedad, que no hay dolor, que no hay pobreza, que no hay sufrimiento. Eso no es cierto. Yo, hoy por hoy, tengo que ser honesto con el Señor porque Él es mi jefe. Y a Él le tengo que rendir cuentas. Y por eso no puedo apartarme de su evangelio, de lo que Él anunció, de lo que Él dijo. Porque evidentemente que hay una cantidad de mensajes y de libros y de vídeos que te encontrarás por ahí, por las redes, que no se ajustan a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no tiene interpretaciones. La palabra de Dios es palabra de Dios y punto. Es lo que es. Entonces empieza a decir que primero tiene que ser una actitud personal del corazón para ser totalmente feliz. Porque entonces abrirás la puerta al reino de los cielos. Porque si no tienes una actitud de sentirte destituido espiritualmente, de creer lo que dice Isaías 53, por cuanto todos pecaron y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, nunca buscarás el perdón, nunca buscarás a Cristo para que te perdone, nunca buscarás, en definitiva, la salvación. Estaremos dándole vueltas a X religión o a la otra, pero nunca estaremos llegando a los pies de Cristo, humillados ante Él y rindiéndole nuestros corazones. Pero fíjate cómo sigue, ¿no? Bienaventurados los que lloran. ¿Cómo? ¿Hay lloro y llanto en el Evangelio, en la vida cristiana, aparte de lo que no sea de emoción cuando me entregaron las llaves del Mercedes? No habla de eso. Está hablando de llorar, de aflicción, de problemas. En el mundo, dice, tendréis aflicción, lo dijo Jesús. Claro, por eso aquella gente, miles y miles que le seguían, que comían gratis, se marcharon. Porque dicen, no, ¿cómo que el reino de los cielos es que vamos a tener problemas? ¿Cómo es que el reino de los cielos quizá tengamos que pasar necesidades? ¿Cómo es que en el reino de los cielos vayamos a tener enfermedades? ¿Sí? Por eso se fueron. Pero no entraron en el reino. ¿Quiere decir que para entrar en el reino hay que hacer todo esto? No.
Y si tú no sufres y no eres un mártir casi, no vas a entrar en el reino de los cielos. No, yo no estoy hablando de eso. Porque la entrada en el reino de los cielos es Cristo. Jesucristo. No es lo que yo haga. No es lo que yo pueda comprar. ¿Sabes que había alguno que quería comprar con dinero la salvación? No es eso. Para nada. Pero sí dice que aunque no tenga que ser siempre, si tú lloras porque, no porque seas un afligido, hay gente que es afligida, ¿cómo le llamaríamos hoy? Depresivo. No hay que ser un depresivo para entrar en el reino de los cielos, pero hay muchas causas que producen dolor y aflicción. Causas personales, cuando un ser querido se va, cuando hay un revés económico, cuando te echan del trabajo, que a los cristianos también les pasa eso. Pues claro que hay un momento de aflicción. Pero el Señor dice, bienaventurados esos que lloran, porque, ¿sabes? En el reino de los cielos la aflicción va acompañada del consuelo. Por eso el Señor dice, yo me voy. ¿Recuerda lo que le dijo a sus discípulos? Yo me voy. Ya llegó el tiempo, ya hice lo que tenía que hacer, o estoy a punto de rematar lo que la semana pasada hablábamos, ¿recuerdas? La obra maestra, nuestra salvación, la obra más importante que se ha realizado en la historia de la humanidad, que es su muerte en la cruz. Dice, pero tranquilos, no os voy a dejar solos. Estoy relatando Juan capítulo 14. No os voy a dejar solos, muchísimo menos. Tranquilos, tranquilos. Voy a enviar algo similar a mí, igual que yo. Porque dice, otro consolador. Ya Jesús, cuando estaba con ellos, los consolaba. Pero ahora que se iba, dice, voy a enviaros otro. Pero hace muchísimos años, agradezco que alguien me enseñó el significado de la palabra otro. Y es una palabra griega que es alos. Y alos, cuando tú examinas lo que significa en aquel griego koiné, que se predicaba, porque Jesús yo creo que en algún momento habló a los griegos, se hablaba, en definitiva era como el inglés del día de hoy, lo que significa es otro, pero de las mismas características. Otro igual al anterior, sin ninguna diferencia. O sea, no es otro como un suplente, sino otro igual que el que se va. Por eso cuando Cristo se fue, a los 50 días envía al Espíritu Santo en ese evento que conocemos por Pentecostés, y lo envía para que, a diferencia de cuando Él estaba físicamente, que era visible en un solo lugar, en un solo sitio, menos cuando resucitó, que andaba para allá y para acá, pero en su vida solo estaba en un sitio y era uno. Ahí el Espíritu Santo ahora estaba en todos los sitios, sobre todos los que le recibieron. Y Él es el Consolador. Quiere decir que siempre vamos a tener al Consolador. Es más, hay momentos en los cuales el percibir el consuelo es tan beneficioso, es tan reparador de las emociones, es tan bonito, que por eso la primera titulación que le da Jesús al Espíritu Santo con respecto a sus discípulos fue el Consolador. Cuando estés mal, sí, busca a otros para que te ayuden, pero sobre todo, busca al Consolador, el que sí puede darte ese consuelo. Por eso dice que esa consolación perfecta solo puede venir de parte de Dios. Y dice, porque ellos recibirán consolación. En el versículo 5 vuelve a decir que eres sumamente feliz, que va a ser un motivo de gozo, dice, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, mansos. El Señor dijo claramente que aprendiéramos de Él, y que deberíamos aprender de Él. Dice, que soy manso y humilde de corazón. Claro, hoy en el mundo, en nuestras circunstancias, en lo que estamos viendo y viviendo, el ser manso significa ser arrollado, invadidos tus derechos, coartada tu libertad, robados.
Fijaos, Venezuela. Gente mansa, normal, pues le pasó todo esto, como un rodillo, por encima. Ahora bien, dice el Señor que cuando esas cosas ocurren, podemos estar bendecidos, porque Él es el que nos va a dar la recompensa y es el que nos va a pagar. Porque fíjate, dice, no, porque recibirán la tierra por heredad. Bueno, aparentemente se la quitó. ¿Recordáis aquel hombre que gobernaba allí Venezuela? Salía en televisión, yo lo vi una vez. Expropiase, ha expropiado el infierno. Y se lo quedó. Sí, expropió el infierno, él se expropiaba todo. ¿Verdad? ¿Venezolanos? ¿Cuántos hay aquí? Yo tengo una partecita muy enorme en mi casa porque Emma es venezolana. Pero es que yo viví 7 años allí y eso, oye, quieras o no, algo deja en el corazón. Sobre todo que lo mejor que ha pasado en mi vida, las dos cosas más importantes que han ocurrido en mi vida y que no son como el nacimiento, porque yo nací en España, pero yo no lo elegí. Y nadie lo eligió. Pero el recibir a Cristo sí me ocurrió en Venezuela. Y previamente conocí pues, a la mujer más espectacular que hay en el mundo. A vosotros. El que tenga envidia, allá él, es un asunto suyo, no mío. Emma, que es un trocito de Venezuela que está conmigo, me tiene que soportar mucho, pero ahí está. Pero el caso es que para todas esas personas, que por ejemplo pongo como caso extremo Venezuela, nosotros vamos para allá, como esto no cambie, como sigamos siendo ranitas y siga subiendo la temperatura, vamos para allá. ¿Sabes lo que dice la Biblia? ¿Lo has leído? ¿Tienes tu Biblia? Algunas sí se ve, ¿no? Si no, pues mira al de al lado, que debe ser un cristiano que se ha traído la Biblia. Tú mira al de al lado. Y lo que dice es que heredarán la tierra, recibirán la tierra por heredad. ¡Qué bueno! Claro, y todo eso, la pérdida de seres queridos, la pérdida de propiedades, trae una gran aflicción. Es lo que más. Sabes que el amor al dinero, quiere decir, vamos a explicártelo bien, la relación con lo material es lo que más quebranta nuestro corazón. En cuanto te tocan el bolsillo, sea por una circunstancia ajena a ti, o sea por cualquier cosa, en cuanto te tocan el bolsillo, ahí sí que saltan todas las alarmas. Pero a las ranitas no. Le están quitando todo y todavía no se enteran. Siguen ahí felices en el agua. Que ya está calentita, Ya está calentita. Si estuvieran fuera y tuvieran que meterse, dirán, uff, tú como quema, ¿no? Pero no, ya nos vamos acostumbrando a la situación. Aquí dice mansos, no tontos. Tampoco te olvides de eso, Ser manso no significa ser tonto. El Señor dice, yo soy manso, pero no era tonto. O sea, lo de MediaMarkt, nada para él, Porque hoy se confunde la mansedumbre, que es una cualidad importantísima, porque el Señor dice, aprended de mí, que soy así, con el ser un descerebrado. Manso significa apacible. Apacible. O sea, de los que respiramos una y otra vez antes de que... Apacible. Y esa apacibilidad, vamos a llamarle así, no lo he inventado, apacibilidad no existe, ¿no? Pero es una combinación de calma espiritual, o sea, yo tengo que vivir por el Espíritu, y fuerza, que nuestro mejor ejemplo es Jesús. Era un hombre pacífico, pero donde solo llegaba y la gente se estremecía.
Un hombre solo, y ya conocéis las dimensiones del templo, algunos las conocemos por el virtual ese que vimos, y llega un hombre solo, Jesús, ve aquella feria que habían organizado en el templo, él le llama la casa de su padre. No sé de qué manera, si era con lo que llevaba amarrándole la cintura. El caso es que hace un látigo de cuerdas y él solo empieza y cistas y por ahí les patadas y vuelca todas las mesas y echa a todos a la calle. Un hombre solo. Él. No dice nadie, ni en ninguna parte podamos decir que no, que entró ahí en tromba a los discípulos. ¿Sabes que había algunos discípulos que tenían espada? Pedro mismo tenía espada. Pero es que había uno de ellos que se llamaba, el sobrenombre que estaba clarísimo que se dedicaba, Macabeo. Judas Macabeo. ¿Sabes lo que significa Macabeo? Maccabi. Maccabi es un terrorista, un guerrillero. A los romanos, ayer por cierto estuve viendo ahí, ya me cansé, lo de Espartaco, ¿no? Que hacía lo mismo, guerra de guerrillas. Y lo de los macabeos viene de ese Maccabi. ¿Y sabe lo que es un Maccabi en hebreo? Un martillo, un mazo. ¿Y por qué se le llamaban así? Porque, claro, no tenían fuerza para enfrentarse al ejército romano y entonces lo que daban eran golpes. Guerra de guerrillas. Tenían que llegar, dar ¡pam!, un golpe y salir pitando, porque si no los pillaban. Bueno, uno de ellos era Macabeo. O sea, ese podía haber dicho Jesús, venga, vamos para allá. Tú por un lado, yo por el otro. No, entró Jesús solo y echó y volcó y expulsó a toda la gente que allí había. Y era manso y apacible, pero fuerte. Esto nos enseña que tienes que ser manso y apacible, pero firme. Firme en la educación de tus hijos. Firme en la relación que tengas con los demás. Firme, pero pacífico. No habla de ser violento. No habla de que tengas que entrar todos los días a latigazos con nadie. Sino firmeza. Ese es la mansedumbre. Y os he dicho ya, y vuelvo a recordar, que el toro manso, los que entienden de toros, ¿quién entiende de toros aquí? Aquí tenemos que entender algo porque tenemos esta plaza de toros. Los mansos le llaman a unos bueyes que cuando tienen que poner en su sitio a un toro bravo, sale un manso. Y el manso llega ahí, son así grandotes. Y en cuanto el toro bravo ve al manso, a donde tú me digas voy. Curioso. ¿No has pensado nunca en eso? Que un manso es el que domina a un toro bravo. Y es el buey que siempre va a acompañar en el yugo. Es el buey manso que sabe lo que tiene que hacer. Y aunque al lado lleve un nuevo buey joven y alborotado, cuando se quiera desviar, tira de él con fuerza, porque por eso van unidos en yugo, y lo pone en su camino. Por eso decía, padres, cuidado con la educación de vuestros hijos, porque no os veo como mansos. Algunos los veo como violentos. ¡Te voy a dar! Hacen un escándalo ahí, al final no hacen nada. ¿Cuántas veces os he dicho cómo se educa a un hijo? Hace tiempo que no lo digo. Pero cuando a mí me tocaba disciplinar a mi hijo, y soy un hombre violento, pero aprendí. Yo nunca, alguna vez se me escapó. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero alguna vez. Pero siempre era en el papel de manso.
ven acá. ¿Qué te dije respecto a ese asunto? Por ejemplo, cuando le destrocé la consola. ¿Qué te dije sobre ese asunto? Que no tuviera juegos de violencia. Pero lo que he encontrado en tu bolsillo eran juegos de violencia. Y tú sabes que yo te dije que si encontraba algo de eso, esta consola desaparecía. Pues sí. Pero con mucha tranquilidad, allí en el garaje de mi casa, que tenía un tallercito y un mazo, un Maccabi, delante de él, puse sobre el taller la consola, disfrutaba yo. Contra eso sí le fue mi rabia. Pero a él, con toda mansedumbre. Y cuando le tenía que dar en el trasero, con toda mansedumbre, te dije esto, sí, lo cumpliste, no. ¿Y qué te dije que pasaba? ¿Que me disciplinabas? Pues tenemos que hacerlo. Y con toda mansedumbre. Es que veo a algunos que se alborotan mucho. A lo mejor cuando estamos nosotros los pastores delante, que como enseñamos la educación, y decimos, ¡te voy a dar! No, a mí no me tienes que decir que le vas a dar. Es más, eso no vale. Eso yo mismo lo condeno y lo reprocho. Tiene que ser manso, pero firme, pero fuerte. Y si hoy te dije no, mañana es no. Y pasado, no. Cada uno tome nota. Pero la recompensa de los mansos y fuertes a la vez, ¿cuál es? La tierra por ella. Bueno, sigamos adelante. El versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Uno tiene hambre de todo, pero la justicia de Dios es lo que más tiene que causar en nosotros esa inquietud. A mí me causa mucha inquietud. Sinceramente, tengo que poner a sobreponerme porque es que lo estoy viendo la injusticia. Estoy viendo cómo nos estamos cociendo en el agua. Estoy viendo cómo avanzan, cómo... A ver, ¿alguien se dio cuenta de lo que esta semana y la semana pasada ha ocurrido en España? Quieren poner una ley para ellos, decir qué es la verdad y qué no. Quieren poner una ley para decir que el español en España no vale para nada. Y aquí todos están tranquilos. Sí, no, hay gente que dice, no, pero en el fondo, ¿qué está pasando? Nada. Y eso me indigna, hasta tal punto que, fijaos, yo siempre os he dicho que estáis informados, pues apenas veo noticias porque es que me revuelven y me afectan, me hacen mal. Yo noto, digo, pero ¿cómo es posible esto? Pues está siendo posible. Está siendo posible. Bueno, pero sin embargo, cuando lo miro desde el punto de vista de la Biblia, tengo que estar contento, porque tengo hambre y sed de justicia. Porque además la respuesta dice, serán saciados. Yo me imagino cuando venga el milenio, ¿de qué me pondrán a mí? Yo a veces lo pienso, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo en el milenio? Porque sabes que dice la Biblia que reinaremos con Él, o sea, gobernaremos con Él. ¿Qué me va a tocar a mí? Repartir estopa ahí a los malos. La verdad que me encantaría. Pero a lo mejor el Señor no me pone en eso porque me va a pasar la mano. No sé. No, estoy diciendo tonterías. Pero sí tenemos algo que hacer en el reino de los cielos, ¿no?
en ese periodo previo al reino de verdad de los cielos, pero que sí va a ser un tiempo de 1000 años, un día en el cual la tierra tiene que recibir un gobierno justo. Por eso, la semana pasada pues, lo dije claramente, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, ninguno de los hombres que hoy son de buenas intenciones, vamos a dejarlo ahí, no van a arreglar nada. Lo digo para que tomes nota, porque algunos es que se desesperan. Y eso es hambre y sed de justicia, y yo lo entiendo, que se desesperen. ¿Y cómo van a robar las elecciones en Estados Unidos? Pues robándolas, lo están haciendo. Pero tranquilo, el equipo gana. Un día será saciado. Pero no aquí. No aquí. Y no ahora. Ahora las cosas van a ir de mal en peor. Eso es lo que nos espera. Y eso, por eso dice también los que lloran de aflicción. Pero el siguiente versículo lo que dice es, bienaventurados los misericordiosos. Fijaos que lleva un orden así correcto. Misericordiosos. Yo sé que nos remangaríamos y teniendo el poder que la Biblia dice que vamos a tener, pero, sin embargo, está hablando de mansedumbre, habla de algo que te provoca, en cierto modo, a ira, que es la injusticia, y vuelve otra vez a calmarte. Dice, misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos. Por eso, bueno, nosotros, dice la Biblia, que tenemos que hacer algo en cuanto a beligerancia, tenemos que ser macabeos, guerrilleros, no. Ya el cristianismo, llamado cristianismo, que no lo era, ya hizo sus tropelías en cuanto a la violencia. El reino de los cielos, el evangelio, no se impone por la fuerza. El reino de los cielos se gana el corazón de la gente. Y precisamente esto es lo que le estaba enseñando a los que iban a ser discípulos directos y que fueron los que llevaron a cabo esa tarea hasta el día de hoy. ¿Recuerda? Hacemos un repasito. Dice, tienes que ser pobre en espíritu, tienes que ser dispuesto a llorar, tienes que ser manso, tienes que tener hambre y sed de justicia, no de venganza. No de venganza, de justicia, y tienes que ser misericordioso. La misericordia, antiguamente decían, y todavía lo dicen, yo creo, la teología católica es una de las virtudes teologales. No, pero es algo que el Señor mostró. Si no hubiera sido por su misericordia, sabes que no hubieras podido llegar nunca a ser salvo, nunca llegará nadie a ser salvo si no es por su misericordia, porque si Él aplica la justicia, si Él aplica la realidad de nuestras vidas, lo que tendría que hacer es eliminarnos. Y la semana pasada creo que hablé de lo que dice en Efesios, fue en el devocional, hablé de lo que dice Efesios, ¿no? Sí, en el devocional hablé, el martes. Lo que dice Efesios capítulo 3, que nosotros vamos a ser como una muestra de amor para otras generaciones que van a existir detrás de nosotros. Y existieron antes que nosotros. Pero hablo lo que existió antes por curiosidad y no, lo vamos a saber ciertamente, pero hoy, ¿para qué te interesa a ti? Fíjate, a mí me preocupa la actitud de los seres humanos tan interesados en saber lo que pasó y no saben lo que pasa hoy. Ocúpate de lo que pasa hoy y deja de averiguar qué es lo que pasó. Porque lo que pasó, ya pasó. No te va a afectar para nada. Y proyéctate en el futuro. Fíjate, cuando iba el jueves para el redil, oía, hay una tribu, vamos a llamarla así, una etnia, que son tan torpes, ellos lo dicen, estos son los sabios del mundo, como si ellos hubieran inventado todo y andan en taparrabos, ¿no? Pero le impresionaba al tipo que cuando le decía, cuando le preguntas por el futuro, ellos miran para atrás. A mí me parece que eso es un tonto de remate, pero estaban impresionados porque lo hacían al revés.
No, el futuro siempre está delante y el pasado detrás. Por más y tribu de taparrabos y que impresione a algún imbécil, perdón. Porque estaban emocionados. En la entrevista yo lo veía, digo, es que Señor, estamos cambiando tantas cosas. El futuro siempre está delante y el pasado detrás. Bien, pero somos misericordiosos. Fíjate, la misericordia, dice, es la manifestación externa, o sea, que lo vean, de la compasión que además implica proveer para las necesidades. Proveer para las necesidades. Por ejemplo, lo que veíamos antes, Jesús y sus masas de gente que estaban contentísimos porque se comía gratis. Y Jesús no sabía que eran unos caraduras, que no les importaba un comino su mensaje, sino que estaban allí porque se comía gratis. ¿Tú crees que Jesús no lo sabía? Claro que lo sabía. Sin embargo, así todo fue misericordioso. Y le dijo, darles de comer. No te preocupes. Y dice, pero es que no lo ves que es un caradura. Sí, lo veo, pero dale de comer. Que yo te voy a dar luego más. Y fíjate, bueno, es una enseñanza aparte, pero te dejo ahí una pildorita. Para los que hicieron aquella labor, ¿cuántas cestas de lo que sobró recogieron? ¿Y cuántos eran? 12. Una cesta para cada uno. Ya no era un pan y un pez, que es lo que se llevaron los demás, ellos llevaron una cesta. ¿Cómo eran las cestas antiguas? Pues fíjate, yo me crié en un sitio que había barrio de los judíos. Quiere decir que en Ponferrada hubo una influencia judía muy grande. Y la sabiduría y la inteligencia siempre ha venido de parte de ellos. ¿Sabes cómo son las cestas típicas de España, que son judías? Grandes. Una boca así, una altura así, hay que llevarla entre dos. Hecha ahí de unas lamas, ¿no? 12 cestas. Pero bueno, esto es aparte de lo que hoy quiero compartir, pero es curioso que lo tengamos en mente para saber que no debemos preocuparnos por las cosas esas. Dios dice, sé misericordioso y da, como hizo Jesús. Pero es que hay mucha gente que lo necesita. Hay mucha gente que sí que necesita. Hay mucha gente que hoy cada vez lo está pasando peor. Nosotros sí tenemos que buscar la necesidad. Sabéis que nosotros creamos una ONG para que pudiéramos canalizar esa ayuda. Se llama Asociación de Acción, porque hay que mostrarlo, social, pero la parte final es la que cuenta, para el necesitado. Y contradice con lo que dije antes, un poco sí, porque bueno, yo en cuanto detecto un caradura, es que yo tengo mucho que aprender del Señor, entre ellos eso, porque yo lo he hecho, en vez de decir dale también. Pero sí dice que tenemos que ser misericordiosos. Y nosotros a través de la ONG, ahora claro, con todo esto nos hemos quedado ahí un poco, pero tranquilos, el Señor es el que nos dirige para hacer, no porque tengamos, es que nos vamos a sentir muy bien porque tenemos una ONG y hacemos esto por allí y esto por allá. No, eso no tiene ninguna importancia, porque si no lo hacemos nosotros, otro lo hará. Además, bueno, no hemos hecho, pero sí hemos hecho. Eso dije el otro día, las cantidades incluso que nosotros aportamos para que, ya que nosotros no podemos ir, los que están allí lo hagan. Y es como si fuéramos, lo único que nos evita algunos problemas o contradicciones, pero es como si lo hubiéramos hecho, porque facilitamos la forma para hacerlo. Entonces, la recompensa de la misericordia pues es muy clara, ¿no? Y está clarísimo aquí. Alcanzaremos también misericordia. Cuando algo no nos vaya bien, sabemos que si has sembrado misericordia,
recibirás misericordia. Porque en la vida sí tenemos problemas. Claro que los hay. Avanzamos un poquito más. Bienaventurados los de limpio corazón. Limpio corazón, pues poco tiene que explicar, ¿no? Pero por si acaso, el limpio corazón tiene que ver con la santidad. No con que sean solamente buenas personas, porque hay gente que se confunde, va a las iglesias a buscar una colección de santos intachables, inmaculados, que nunca mienten, que nunca roban. ¿Sabes que aquí hay gente que roba? Y he dicho aquí, podría haber dicho lo que ya conozco como experiencia, pero que sí roban. Fíjate, una anécdota. Cuando estábamos ahí en toda la ilusión del local nuevo, cuando hablo de Carabanchel y tal, pues casi no teníamos oficina y una grapadora muy buena, además, que habíamos comprado, estaba encima de la barra de la cafetería, de aquel trocito de cafetería que tenemos. ¿Y sabes lo que le pasó a la grapadora? Le salieron patas. Y se fue. No, la robaron. Un cristiano la robó, porque allí no entraba nadie. Y todavía roban. Sí. Había otro que, oye, siempre fallaba algo y le tenían que dar el ticket de la gasolina escrito a bolígrafo. Qué raro. ¿A ti te ha fallado alguna vez cuando vas a echar gasolina? Pues a él le fallaba siempre. Porque incrementaba. Él había leído aquello ¿recordáis cuando habla de... Dice, a ver, llama a los acreedores. ¿Cuánto debes? ¿Tanto? Pues no, pues pon tanto. Al gasolinero, ¿cuánto eché? 15, pues pon 20. Claro, generoso, ¿no? Lo que quiere decir que 5 se iban a su bolsillo. Y de la iglesia, de la iglesia. Bien. Ahí lo dejo. Pero que dice limpio corazón. Porque también conozco otras personas mucho peores, pero que han dejado que la santidad, el Espíritu Santo, haga su obra y hoy ya no hacen eso. Digo porque, no para acusar a nadie, sino porque es un proceso. Muchas veces llegamos a la vida cristiana con todo nuestro pasado, con todo el lastre que arrastramos por ahí, pero poco a poco nos vamos dando cuenta. Y vamos, porque, ¿qué os he dicho 1000 veces de lo que es la santificación? Es un proceso. Claro, cuando hacían eso esas personas, pues a lo mejor el que un día se llevó la grapadora, imagínate hoy, que a lo mejor me ha oído y dice, ay, verdad, qué vergüenza, yo no lo haría nunca más hoy. Pero aquel día lo hizo. Se mangó la grapadora. Pero hoy no lo haría. Pero yo estaría contento con eso. Hoy no lo haría. Porque quiere decir que ya su corazón se ha ido limpiando. Y aquí dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los de limpio corazón. Y sabemos muy bien que por nosotros mismos no nos pudiéramos limpiar. Si pudiéramos, ¿para qué necesitábamos a Cristo? Para nada. Ya lo hacemos nosotros, ¿no? Pero precisamente ese es el proceso de limpieza, de santidad. Pero eso sí, recuerda lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 4. No lo olvides nunca. Sin santidad, sin limpieza de corazón, nadie verá a Dios. Uno lee esto y dice, ¿seré yo maestro? Me quedo fuera. Pero tranquilo, es un proceso en el cual nos va llevando el Espíritu Santo y nos va transformando, como dice él, de gloria en gloria. Amén. Pero bueno, no retrases el asunto, porque si nos queda poco tiempo y te quedas ahí a medias, todavía robando la grapadora. Por supuesto,
la sangre de Cristo está por encima de todo, pero no sé si te va a ir bien robando grapadoras. Y es el ejemplo, ¿no? El siguiente versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Podríamos examinarlo al revés. Los hijos de Dios son pacificadores. Los hijos de Dios somos los que tenemos que llevar paz. ¿Qué sería pacificador? Pues no solo una persona pacífica, porque ya os he dicho, yo no soy pacífico. Para nada. No soy pacífico. Yo no puedo ser un hipócrita, un falso y decir, no, yo es que soy así siempre. No, cada uno tiene sus cosas. Fijaos qué tontería. Pero ayer me dice Luz Dari, como es una cosa tontita, se puede decir. Más bien me dice Emma que Luz Dari le contó a Emma que su hija estaba sorprendida porque fue a llevar el otro día algo a casa. Vamos, fue Luz Dari, pero se bajó ella. Y yo estaba en chándal. Y nunca se imaginaba. Se cree que yo duermo con chaqueta o algo así. Si ya sabéis el dicho que a mí me gusta mucho, dice ese que en España dice, ay, no somos nada, y dice, y menos en pijama. Ya, en pijama te ven y todas las expectativas se van al suelo. Pues fíjate, en su mentecita, ella nunca se imaginó que yo podía usar un chándal en mi casa. Bueno, está bien, me parece muy bien el corazón así inocente, ¿no? Pero esos pacificadores, los que tenemos que ser llamados hijos de Dios, por dice eso, son personas pacíficas, sino los que procuran la paz. Los que respiran ante algo que te hierve la sangre, respiran y dicen, Señor, tú tienes el control. Señor, te pongo esto en tus manos que a mí me sobrepasa. O sea, siempre procuran la paz allá donde haya un conflicto. ¿Conflictos tenemos? Montones. El Señor lo dice, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, conflicto, confrontación, enemigos, injusticias. Todo eso lo vamos a tener. Pero dice, yo he vencido. O sea que nuestra vida tiene que encaminarse en Él. Vamos, ya estamos cerca del final. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Sabes que eres un afortunado? Somos unos afortunados porque al día de hoy no estamos sufriendo persecución por eso. Es una bienaventuranza que otros sí tienen máster ya, doctorado en lo que es persecución. Cuando les queman sus iglesias, cuando los apalean, cuando matan a sus seres queridos delante de ellos. Nosotros hoy por hoy tenemos que estar sumamente agradecidos porque nada de eso pasa. Nada. Estamos bien. Cuando estaba repasando y orando para la predicación, le decía, Señor, fíjate, salvando que ya hemos hecho cada vez más bonito esto, pues él es lo que hacía, se subió a la ladera de un monte, es lo que dice la Biblia, ¿no? Imagínate, a la ladera de un monte con sus discípulos y allí les empezó a enseñar todo esto. Pero era la ladera de un monte, porque otras veces enseñaba en la sinagoga ya sí es un sitio cerrado y tal, pero la mayoría de las veces el Señor enseñaba por ahí, en el campo, en los bosques, a la sombra. Cuando era verano, ¿qué tendría que hacer? Decir, a ver, veía un árbol bonito y dice, aquí nos, venga, vamos a ponernos aquí a la sombrita y eso sí, le empezaba a dar ahí con todo, ¿no? Pero digo porque hay gente que se vuelve un poco quejosa. Y recordáis, Emma lo decía la semana pasada, no, es que algunos, es verdad, lo dicen, está lejos. Bueno, depende, ¿eh? Le preguntan a uno, oiga, ¿por qué vive usted tan lejos? Y dice, pues para estar más cerca de mi casa.
tontería, ¿no? Bueno, es así. Ahora estamos aquí, tenemos una bendición. Aún en invierno, pues ya sabéis, el jueves, tuvimos la boda de Miriam y de Diego y de Miriam. Y fijaos cómo está de verde y de bonito. Como han caído estas lluvias, esta tierra tan agradecida, enseguida se pone verde, bonito. Y estaba para ese día ideal. Como está hoy, ¿no? Verdecito y tal. Hace unos días teníamos esto más seco que... Oye, ¿alguien ha visto una esparraguera? Porque siempre en España dicen que está más seco que una esparraguera. Y yo es que no sé. ¿Son secas las esparragueras, de verdad? Te pregunto como ignorante. Sí. Pues estaba seco como una esparraguera, entonces. Pero está bonito y tenemos una bendición y un privilegio. Y, oye, aunque no hubiera ni pandemia ni nada, sigue siendo un sitio bonito. Sigue siendo un lugar. Ahora mismo estamos ahí ya planeando un parque infantil. Si seguimos así, esto termina siendo la Warner Bros. Pero bueno, un parquecito, unos columpitos por ahí, el típico tobogán, ¿no? Esas cosas. Ya lo estamos planificando. Estamos viendo si para aquí, para allá, para otro lado. Estamos planificando una pista de deportes. Humilde, ¿no? No vamos a hacer el estadio de Vallehermoso, ¿no? De atletismo. Digo de Vallehermoso porque tú sabes que yo fui atleta. No me viene la barriga. Sí, fui atleta. Que yo no nací así. Y también me pongo chándal. ¿En serio? Tengo 3 medallas de bronce en competiciones nacionales. 3 medallas. Tenía, ya no sé ni dónde están. Pero que me las gané. A lo mejor fue de chiripa. Pero me las gané. Corriendo. La verdad que el que ganó, por ejemplo, el que se llevó la de oro en una de las carreras, aquello tenía que tener trampa. Porque nosotros éramos unos chavalitos imberbes y aquel tenía unos pelazos en las piernas y yo ya tenía barba. Como un chico de 15, 16 años. Es que ya, claro, sí he visto que hay algunos que tienen, con esas edades ya tienen unos pelados, unas barbas, y otros tienen 40 y todavía están... Una barbachina, un pelo sí, un pelo no. Un pelo sí, un pelo no. Hay de todo. Pero bueno, que sí, que yo hice deporte bastante, ¿no? Porque ya para ir cerrando el asunto, dice que cuando somos perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Porque, vuelve a decir, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es la justicia? La de Dios. No habla de ser justiciero. Es más, dice, vuestra ira no obra, o sea, no es lo que Dios quiere. No es como las películas que te alegras cuando el malo mata al bueno. Al revés, ¿no? El bueno mata al malo. No, eso es ser justiciero. No es eso. No es eso. Pero cuando somos perseguidos por causa de la justicia, bueno, hoy, al día de hoy, vamos a decir no hoy exactamente, sino al día de hoy, todas las leyes están en contra de la Biblia. Todas. Y la que no está ya en discusión en los parlamentos. Para legalizar lo que es contrario al diseño de Dios. Para darle carta de veracidad o de legalidad al crimen, por ejemplo. ¿Sabéis lo que dice este señor? Que presuntamente, hasta el día de hoy no se sabe, va a ser el presidente de los Estados Unidos. Y esto lo dijo y es cierto, ¿no? Si alguien me lo puede corroborar, que iba a subir el listón del aborto hasta inmediatamente antes del parto. ¿Lo dijo? Sí. ¿Me lo confirmáis? O sea, que yo no oí ninguna tontería. Que iba a subir
ese viejo decrépito, chocho, vehemente, hasta que tenga 9 meses. ¿Sabes que hay un error conceptual que todos caemos y los jóvenes sobre todo tienen que tener mucho cuidado? Pues dice, cuando nace el niño dice, acabas de tener un hijo. No. Acaba de dar a luz un hijo que ya tenía 9 meses en su barriga. Claro, esas cosas son las que sutilmente van lavando el cerebro de la gente. Van subiendo la temperatura del agua. Dice, no, acabas de tener un hijo. No has tenido un hijo cuando nace. Lo tuviste el día que un espermatozoide logró entrar en el óvulo y fertilizarlo. Ese día tuviste un hijo. ¿Pero ves cómo nos van lavando el cerebro? Hay gente que cree literalmente que el ser humano se manifiesta en cuanto sale por la vagina. Pero se lo creen de verdad. Yo sé que algunos de los que estáis aquí todavía habéis dicho, ostras, yo también pensaba eso. Yo también pensaba que he tenido un hijo. No, has dado a luz el hijo que ya llevaban las mujeres. Pero ya existía, repito, desde el momento de la concepción. ¿Qué dice la Biblia? Mi embrión vieron tus ojos. Y aunque lo oculto del vientre fui formado sin que faltara ningún solo detalle. Eso es lo que dice la Biblia. Ya existimos en el vientre de la madre. Pero estamos en tal nivel de injusticia, en tal nivel de locura, de torpeza, de ignorancia, de pecado. Y el pecado, ¿sabes lo primero que hace? Un día recordaré una predicación de estas que tengo yo como ahí, si me invitaran a un sitio a ver qué predico, ya llevo ahí en el bolsillo. La de Sansón. Aquel hombre tan fuerte y poderoso que era capaz de él solo darle al estilo Jesús. Pero este sí daba de verdad. ¿Qué es lo primero que tuvieron que hacer para dominarlo? Sacarle los ojos. Bueno, le cortaron el pelo, evidentemente, pero para que no pudiera ya hacer lo que hacía, le sacaron los ojos. Perdió la visión. Y hoy han sacado los ojos a casi toda la humanidad. Y todo el mundo está feliz. Como la ranita en el agua, hirviendo. Porque las ranas viven en el agua. Pero estoy hablando de agua hirviendo, agua caliente, agua que está acabando con los sentidos. Claro, yo eso lo veo y me indigna. Hambre y sed de justicia. Pero tengo que ser manso. Me dice, no vayas a hacer tu justicia propia. Sé manso. Sé misericordioso. Sé humilde. Sensato. Todas esas cosas son las que tienen que ir combinadas. Y todo eso que dice la Biblia, bienaventurado. Súper feliz. Entonces yo viendo esta situación, ¿qué tengo que pensar? Y esto, fíjate, ocurre más a menudo de lo que quisiéramos y nos ha ocurrido. Y yo creo que hemos recogido eso. Porque dice, bienaventurados los que padecen persecución porque ellos heredarán el reino. Y el 11, bienaventurados sois cuando por mi causa, ¿por la causa de quién? De Jesús, el Evangelio, os vituperen y os persigan. Y digan, claro, esta parte, de momento estamos bien, ni nos vituperan, sí, pero no nos hace nada, ni nos persiguen. Pero esta segunda parte, yo creo que nosotros la hemos experimentado ampliamente. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mintiendo. Claro,
yo se lo tuve que decir alguna vez a una persona. Dice, bueno, te agradezco sinceramente porque me estás bendiciendo. Bienaventurado, ¿qué significaba? Pues bendecido. Porque todo eso que estás diciendo de mí es mentira. Dice, ¿por qué no buscas el otro camino? Ora por mí directamente. Y en vez de decir mentiras contra mí, primero, estás echando piedras sobre tu propio tejado y te van a caer encima. Segundo, ¿me estás bienaventurando? Porque si mientes contra mí, contra nosotros. Por ejemplo, esta semana, en la secta, algunos le llaman sexta, ¿no? Esa cadena de televisión que no sé ni cómo la podéis mirar. Es lo que me extrañaba de todos los que se enteraron. Dice, yo no me hubiera enterado nunca porque esa basura no la veo jamás. Se pusieron a decir mentiras de remar. Remar. Es una persona que yo respeto muchísimo. Quizá tuvimos una relación mucho mejor en tiempos que ahora, pero no me importa. Yo lo respeto muchísimo. Lo que ha hecho remar en España y en 70 países más es impresionante. Él tiene una misión dada por Dios y por tanto lo equipó con todo para recoger gente necesitada. Gente en la cual sí que hay un ministerio de misericordia. Que los recogió de la calle, literalmente, de las drogas, de la pobreza, de la miseria. Y quería que lo llevara a un palacio a alguien. Sí, hay gente que yo creo que sí. Los llevaba a los sitios donde tenía, donde podía. Y los recogía, y los lavaba, y por supuesto los evangelizaba. Pero claro, como no lo hacía en hotel de 5 estrellas, una señora, las veces que la he maldecido esta semana no te imaginas, cada vez que la veía, maldita eres con maldición, porque la maldición está en la Biblia, que lo sepas, porque se puso a vituperar de una manera impresionante a remar. ¿Sabes cuánto le da el Estado a remar? 0. O sea, si fuera a decir que es una organización que está subvencionada por el Estado y hay desviación de fondos, pero ¿cómo se van a desviar fondos si no dan ni un céntimo? Al contrario, y esto lo sé, pagan sus impuestos. Nosotros no pagamos impuestos, pero claro, si ellos tienen una cafetería, te vas a remar y tienen restaurantes, y eso tiene que pagar impuestos. Pagan la seguridad social, pagan todo. Pero esta mujer se puso a decir barbaridades, ni lo he visto, pero me lo imagino, porque ya no es la primera vez. Puso a decir barbaridades y barbaridades, pero ¿qué le va a ocurrir a remar? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea que la perspectiva de remar es ole con ole. ¿Cómo va el Señor a prosperarlos? ¿Cómo va a bendecirlos? No te imaginas. Por eso yo a algunos le dije, coge el otro camino, hombre, porque es que a ti te va a ir mal. A mí me va a ir bien, pero a ti te va a ir mal. Porque vendrán tropiezos. ¿Pero qué dice la Biblia? Ay de aquel, ya lo dije la semana pasada y te lo digo hoy, ay de aquel por el que vienen los tropiezos. Por eso es mejor que bendigas y, como dice el final, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Si nosotros solo estamos pensando que vamos a recibir aquí, y va a recibir, yo estoy seguro. Es más, le voy a seguir la pista a remar. Es amigo y puedo hacerlo tranquilamente, incluso hablar con él. Le voy a seguir la pista a remar, ya veréis cómo mejora. Pero claro, duele. En el momento están todos los dolidos y yo lo he visto tantas veces en Facebook porque todos los cristianos ahí indignados y tal. Claro que duele. Hay aflicción. Es una persecución clarísima. Pero gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos.
Porque así ya ocurrió con los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, esto no es nuevo. Ahora quizá nosotros, como somos la última generación, yo estoy convencido de eso. Y fíjate, es una de las cosas que no he cambiado en toda mi trayectoria. Porque sí he cambiado cosas, ¿cómo no voy a cambiar cosas? Y yo, siendo un bebé en la fe, decía cosas y hoy, que ya tengo 30 años, sigo diciendo las mismas, sería para hacérmelo mirar, ¿no? A ver, porque uno va meditando, madurando, aprendiendo. Un día dices algo con énfasis y luego te dices, pero si esto no es así, y cambias. Peor es no cambiar, quedarse en un error para siempre, porque eso indicaría que hay un exceso de orgullo, porque orgullo tenemos todos. ¿Qué te crees? Que a mí no me gusta cuando alguien dice, oye, qué bonita está la finca. En el fondo digo, una sonrisita así. Pero ni siquiera eso, porque si está bonita es porque Dios nos preparó todo de antemano. ¿Recuerda lo que dije la semana pasada? Dios preparó, ¿qué? Buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Y uno no entiende. La de veces que hemos estado aquí en estos 13, 14 años, no sé qué llevamos con esa finca, diciendo, pues ¿para qué compraría yo esto? Y me sentía culpable, incluso mal, diciendo, es que no vale para nada. Y queriéndola vender, un día vino un centro de rehabilitación humilde que estaban por aquí por la sierra y parecía que sí, pero después que no. Y otro a ver, yo medio frustrado. Pero claro, Dios sí sabía, porque conocía este día. Y Él sabía para qué era esto. Y Él sabía todas las cosas. Por eso, fíjate, esta preparación que el Señor le dio a sus discípulos, claro, algunos también los puso contra la pared y por eso les tiene que preguntar, ¿vosotros qué? ¿Qué vais a hacer? Ahí es cuando Pedro, ese Pedro tan impetuoso, ¿no? Pedro que era colérico, sanguíneo colérico, vaya combinación, horroroso, sí. Por eso era capaz de lo mejor y de lo peor. Era capaz de decir palabras que el mismo Señor lo felicitó, diciéndole, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque dijo, ¿a dónde iré? ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Pero cada otro día dijo la tontería de la semana, ¿no? Ah, tú eres de aquellos que iban con Jesús. Yo, ¿qué dices? Y vuelve a insistir la paisana. El caso es que yo creo que te he visto. Y dice, que no, hombre, que no, que a mí no me has visto. ¿Qué me vas a ver tú a mí? Y cuando la tercera vez le vuelve a decir la señora, no, pues yo casi seguro que diría que eras tú, ¿eh? Y vuelve a decirle la estupidez de la semana, pero inmediatamente, ¡pum!, se derrumbó y lloró. Aquel lugar, en latín, ya sabéis que se está enseñando latín, ¿no? Que nos gusta además estar allí, se llama Dominus Flevit. Flevit es llorar. Y allí lloró el Señor, no, lloró Pedro, por haber traicionado a su Señor. Era capaz de lo mejor y de lo peor. Nosotros también. No sé si somos sanguíneos, coléricos sanguíneos, pero que sí, lo que sí sé es que somos pecadores. Y somos capaces de lo mejor y de lo peor. Pero tenemos que saber que esta escuela de preparación para lo que es el reino de los cielos, para ahora precisamente que estamos cada vez más cerca y enfrentando una situación que no nos va a gustar. No hago de profeta, simplemente sé por la palabra que cada vez estamos siendo más acorralados, más acorralados. Yo todos los días le pido al Señor, líbranos del mal.
Porque sé que hay gente que simplemente por maldad. Porque, muy bien, yo trato de que contengamos el sonido y de que todo, es imposible que no nos vean. Pero cuando la policía ha entrado y ha visto todos los coches que hay, se han quedado como, ¿qué es esto? Pero lo que trato es que el Señor nos guarde, que nos libre del mal. Bueno, y hasta hoy es una oración que el Señor ha respaldado, pero te pido que siempre me acompañes, que le pidas al Señor, por favor, líbranos del mal, de los malos. Os decía esto porque la policía no llegó aquí porque sí, sino porque alguien le dijo, allí pasa algo. Y vinieron. Pero el Señor, la verdad, recordáis aquella visita, fue muy buena. No ha pasado nada. Es más, creo que incluso fue bueno, porque todas las cosas en manos de Dios, lo que era malo, ¿recuerdas? Se convierte en bueno y al revés. Terminamos en esta mañana. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Señor, si esto es lo que tú quieres que aprendamos, yo sé que no lo haces porque a ti te guste que suframos. Si te hubiera gustado que nuestro sufrimiento fuera máximo, nos hubieras dejado aquí para que todo el mundo nos pisoteara y nos maltratara. Pero no es así. Porque el único que fue realmente pisoteado y maltratado fuiste tú, Jesús. En aquella cruz y antes de llegar a esa cruz. Fueron unas horas de un maltrato increíble, un maltrato inhumano, un maltrato que nadie podría haber resistido sino tú. Solo la paliza que te dieron, Jesús, solo aquella paliza era suficiente para haber acabado con tu vida. Sin embargo, todo lo soportaste y hoy tenemos que saber que es por amor. Y cuando estabas enseñando a tus discípulos estas palabras, que íbamos a ser bendecidos cuando tuviéramos dificultades, la realidad es que cuando supiéramos y sobre todo poner en ti esas dificultades, el resultado iba a ser maravilloso. Señor, hoy estas palabras que tú dijiste y que yo estoy repitiendo y transmitiendo en el día de hoy, en el año 2020 ya casi acabándose, contradicen tanto el mensaje falso que no sé cómo permites, de que los hijos de Dios tienen que ser totalmente bendecidos en todo, que nunca tienen que tener ningún problema, que nunca les puede pasar nada. Señor, ¿de dónde sacan eso? De las mismas tinieblas. El mismo engañador que ha salido desde el comienzo sigue todavía hoy engañándonos. Además, con las mismas cosas, Señor, por eso yo te pido que abras los ojos de nuestro entendimiento. Abre nuestros ojos como pueblo de Dios. Porque Satanás sigue haciendo lo mismo que hizo con Eva. Sigue seduciéndonos y cautivándonos con mentiras. Quiere abrir nuestros ojos a una realidad que no existe. Quiere seducirnos con esa vanagloria, vacía gloria, con la cual muchos de nosotros hoy queremos también sobrevivir en este mundo. Por eso en el tiempo de Juan nos dejaste por escrito: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, de esa manera el amor del Padre no está en él. Y Él mismo nos dice, no os conforméis, no tomes la misma forma que este mundo. Hoy, Señor, nosotros preparándonos para cualquier cosa, estamos haciendo este repaso a lo que va a hacernos realmente felices, aunque quizá aquí en la tierra no lo experimentemos. Pero sabemos que el grande galardón es en los cielos.
Y los cielos significa eternidad. Y significa que ya no son estos años que estamos aquí en la tierra, como dices, 70, 80 años, los más robustos. Ahora, con eso que llaman avances de la ciencia, llegan a los 90. Pero la eternidad es tan distinta. Por eso, bendito Señor, yo quiero pedirte hoy que comprendamos estas palabras que ya en aquel tiempo muchos no comprendieron y se fueron de tu lado. Que comprendamos que no te complaces en la maldad. Es que ni siquiera quieres la muerte de los pecadores. Porque precisamente viniste a morir por ellos, por nosotros, que éramos y somos todavía pecadores. No te complace nada de eso. Pero, Señor, nos estamos cociendo en agua, en el agua de la pestilencia y de la maldad de este mundo, que poco a poco van robando tu derecho y tu justicia, que van haciendo leyes una detrás de otra en contra. Pero tú nos lo avisaste. Por eso, bendito Señor, yo quiero pedirte por todos tus hijos. Pero mi responsabilidad directa es sobre estos que están escuchando en esta mañana. Incluso por los que están a través de las redes sociales. Me hago responsable de vosotros. De conduciros a la verdad, abrir los ojos a la realidad, de que todo esto concluye con que Cristo a su tiempo perfecto murió y que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó de entre los muertos. Amén. Y ahora vive a la diestra del Padre, y la diestra no significa a su derecha, sino en el poder. Diestra es poder. A donde nos quiere llevar a nosotros también, sentados ahí, en los lugares celestiales. Dice, aunque por un poco de tiempo, algo tengamos que padecer. Por eso la primera enseñanza es: bienaventurado, 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 bienaventurado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces. Bienaventurados. Por sufrir, por todas las cosas que el Señor dijo que pasarían y pasan. Así que nosotros, Señor, disponemos nuestro corazón para ser de los que se apartaban contigo al monte. No se apartaron todos al monte a escuchar, solamente los discípulos. A ti te pregunto que estás aquí, ¿quieres ser discípulo? Levanta tu mano. Qué bueno. Porque las grandes enseñanzas, las grandes bendiciones, aún a través de todas las aflicciones, están preparadas para ti. Y la Biblia dice, gocémonos. Así que gózate, por favor. Que haya algo dentro de tu interior que diga, Señor, yo quiero emprender ese camino de santidad. De que me limpies. Porque lo que fui ayer ya pasó. Y aún lo que soy hoy pasará. Lo que tú eres hoy pasará. Y un día recordarás, si tienes tiempo, de volver la vista atrás y dirás, Señor, qué bueno has sido. Cuánto amor y cuánta misericordia. Has mostrado mi vida. He visto en todos mis días. Vamos a terminar adorándole a Él.
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Esa paz que el mundo no puede dar, no pertenece al mundo. Amén, 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 amén. ¿Estás verdaderamente agradecido con el Señor? Dile, así sea. Amén. Así sea. Eso es amén. 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 Que te cura con tu gracia hasta 1000 generaciones. Familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con tu gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con tu gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos va contigo de mañana y de noche, en tu entrada, salida. Él te ama, Claro que nos ama. Él te ama. Él te ama, Él te ama. Él te ama, ¿cómo no? ¿Estás pasando dificultades? Mira, si es por causa del Evangelio, si es por causa del reino de los cielos, si es por causas que tú no has provocado, porque cuando tú estás recibiendo persecución por tu pecado, lamento decirte, es lo normal. Si tú vas a la cárcel porque eres un ladrón, si tú vas a la cárcel porque eres un criminal, es lo normal. No digas, no, estoy aquí por el reino de los cielos. No. Pero si estás pasando dificultades que tú no buscaste, que tú no deseaste, que nunca estuvieron en tu mente, dice la Biblia, eres bienaventurado. Eres barak en hebreo, eres bendecido, eres makarión, eres bienaventurado. Así que no tengas miedo a las aflicciones presentes ni a las futuras, las cuales yo de ninguna manera quisiera que llegaran, pero a veces tienen que llegar y tocar nuestro corazón. Y te voy a decir algo: cuando llegue alguna cosa que no gusta, lo primero que tienes que hacer es preguntarle al Señor, ¿por qué esto? ¿Qué quieres que aprenda de esto?
¿Qué lección importante para mi vida tengo que sacar? Porque sé que viene detrás de ello una bienaventuranza, viene una bendición, viene un barak. Así que ahí en tu mente y en tu corazón tienes materia para orar y decirle al Señor si has estado equivocado, y sobre todo los que ven por las redes diciendo o creyendo que el evangelio falso que se ha predicado era lo correcto y no entendías por qué te pasaban las cosas. Yo espero que hoy lo entiendas. Hoy sepas que el Señor anunció muchas dificultades, pero que en todas seríamos bendecidos. Amén. Y es lo que quiero para ti, que Dios te bendiga.